Buenas tardes, señores concejales. Buenas tardes. Estamos reunidos hoy, 20 del 12 del año 2022, para continuar con la sesión extraordinaria del día 17 del 12. Se levanta el cuarto intermedio y dejo el debate. Pido la palabra. Sí, concejal González. Presidente. Bueno, un poco para... dado que yo mocioné antes del cuarto intermedio, antes de este cuarto intermedio que tuvimos, mocioné y di las razones por las cuales consideraba de que había que darle un corte al tema del frigorífico en nuestra localidad. Bueno, dado todos los incidentes que ha habido en los últimos 4 años, el problema ambiental, el problema de salud de los vecinos, que no voy a volver a preguntar sobre eso. Eso ya está expuesto en la primera parte. Lo que sí quiero agregar, que es un poco para ratificar la moción que presenté en la primera sesión, son dos cosas. Nosotros nos había quedado alguna duda con respecto a la cláusula quinta. Los concejales manifestaron lo mismo con respecto a lo que dice de las partes para rescindir el presente contrato ante el vencimiento del presente contrato, del término del plazo, debe comunicar a la otra por telegrama relacionado. En primer lugar, vamos a dejar en claro algo. ¿Cómo se nota que esto se ha pegado, se ha copiado y pegado a través de los años? Porque no escapa, creo que no escapa a nadie, si a alguno se le escapa, me va a dar la derecha con el tema este. Los telegramas colacionados no existen más. Yo calculo que de la década del 80 o del 90, quizás cuando privatizaron el correo, desde esa época, los telegramas colacionados no existen. Por lo tanto, es decir, un poco en chiste, no con la seriedad que corresponde, pero le diría que este contrato no podría terminar nunca, porque el único medio que está acá especificado, por el cual se puede rescindir, es el telegrama colacionado. Bien, pero acá es muy claro, y en eso quiero aclarar alguna pequeña no discusión, sino intercambio de opiniones con el concejal Garavaglia, cuando él hablaba de rescisión. Yo le decía que no era una rescisión, que era un acortamiento de los plazos. Bueno, él me decía de que era lo mismo, nada más que sin nombrar la palabra rescisión. No es lo mismo. Por lógica, bueno, yo estaba convencido, me faltaban los fundamentos. Ahora los tengo. De por qué no es rescisión y es acortamiento del plazo. Rescisión es, como lo dice acá, cuando una de las partes le comunica a la otra que termina el contrato, que rescinde el contrato. Por eso acá aclara que hay que hacerlo mientras la rescisión es mientras dura el contrato hasta tanto se termine. Bien. La notificación de rescisión, cuando una de las partes unilateralmente rescinde, se hace en este caso no telegrama colacionado, pero sí mediante carta de documento, mediante acta notarial, mediante una notificación fehaciente, que la otra parte sepa que se le acaba de rescindir el contrato. ¿Por qué sostengo de que no es una rescisión de contrato? Y esto es un acuerdo de partes, en todo caso. ¿Cuándo es el acuerdo de partes? Cuando dos partes se ponen de acuerdo sobre algo mediante expresa manifestación de una de las partes y aceptación de la otra. O sea, una de las partes manifiesta que quiere tomar determinada decisión y la otra parte acepta. Entonces, de común acuerdo, proceden a llevar adelante el acto en el cual se pusieron de acuerdo. ¿Me va llevando? Bien. En este caso, ha sido clara la manifestación del señor Aymale de acortar el plazo. Esto se hace mediante un instrumento público, un instrumento
que quede bien claro, que quede en todo caso un instrumento público. ¿Cuál es el instrumento público? El acta que se firmó en el juzgado de faltas y certificado por la jueza de faltas. Ahí tenemos la manifestación de querer entregar antes, de querer cesar antes en la concesión. Más precisamente, él dice, el acta que firmó dice que es en diciembre del 23, o sea, el año que viene. Pues bien, esa es la manifestación de la voluntad de dejar de acortar el plazo. ¿Dónde se produce el acuerdo de partes? Cuando el Consejo toma esa manifestación y mediante una ordenanza acepta lo manifestado por el señor Aymale. Con esa ordenanza estamos llegando a un acuerdo de partes. El señor dice que se quiere ir en diciembre del 23 y el Consejo Deliberante acepta lo que él pretende hacer. Con eso se llegaría a un acuerdo de partes, o sea, no es rescisión unilateral. Nadie le rescinde el contrato al señor Aymale, ni él siquiera rescinde el contrato manifestando de que se quiere ir en el 23. Por eso mismo, por eso quería dejarlo en claro. Bueno, además, una vez que esté la ordenanza, si sacamos la ordenanza donde aceptamos la manifestación del señor Aymale, la voluntad del señor Aymale de llegar a un acuerdo de partes, por lógica, toda ordenanza una vez aprobada toma estado público. Pero, de todas maneras, yo considero que si esa ordenanza sale, hay que hacérsela llegar al señor Aymale, que se notifique fehacientemente para evitar después algún malentendido o un yo no me enteré. De todas maneras, yo creo que queda claro, creo que es, al menos para mí, yo estaba convencido, bueno, ahora me queda más claro todavía el tema de la rescisión, la diferencia entre rescisión y acuerdo de partes. Nada más, señor presidente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Vamos a ¿Quiere la palabra? No, yo no. Simplemente voy a acompañar la moción. Estoy de acuerdo con la moción del concejal González. Muy bien. Lo que hizo antes de la sesión, la moción que hizo González. Antes del corte intermedio. Disculpe. Yo también acompaño la moción de concejal González. Lo único que hizo ahora es... disculpen, pero necesito saber cuál es la moción porque entienden que han pasado varios días y no lo recuerdo. La moción, o sea, en primer lugar yo expuse cuáles eran las causales y las razones por las cuales había que dar una solución a esto. No podemos rescindir un contrato, por lógica. Le causaríamos un daño pecuniario al municipio terrible. Pero sí podemos, lo que decía, darle la derecha al manifestado por el señor Aymale, de que él quiera cortar, él se va a ir y va a devolver el predio, se va a ir en diciembre del 20, faena hasta en diciembre de, bueno, está en el acta firmada, faena hasta en diciembre de... No pone fecha, pone diciembre 20, así que puede tener incluso diciembre. No, diciembre, hablemos del mes. Diciembre del 23, o sea, fin del año que viene. 31 de diciembre. Con lo cual se cortaría en 2 años un problema que va a seguir. Lo vamos a tener vigente durante este verano, vamos a seguir con el problema, el año que viene, el otro, hasta el 25. Entonces yo creo que es muy oportuno lo del señor Aymale, de manifestar que se quiere ir en diciembre del 23, quiere devolver el predio al municipio, porque eso nos acortaría, no nos va a solucionar el problema de forma inmediata, pero sí nos acortaría los plazos, notoriamente, de un contrato firmado en primera instancia hasta octubre del 25, creo que es, y bueno, nos dejaría a la puerta de una solución en el término de 1 año. Pero claro, eso tenemos que nosotros ratificarlo mediante una ordenanza donde aceptamos lo que el señor Aymale propone, que no propuso de boca, está firmado por él, está manifestado por escrito y firmado, por eso yo les decía de que es un instrumento público
lo considera un instrumento público al acta firmado y certificado por el juzgado de falta. Perfecto. Pido la palabra. Sí. Estoy de acuerdo en algunos puntos y en algunos puntos no con el concejal González. Coincido en que una vez que hoy por hoy el concesionario, el señor Arnal, hizo público, lo dejó por escrito, su voluntad, ¿sí?, de que en diciembre, él dejaría el frigorífico y volvería al municipio, dejó expresa su voluntad, la damos por cierta. Ahora bien, el concejal González dice que ese es un acuerdo de partes, valiéndose de un instrumento público que él firmó, pero no es un acuerdo de partes propiamente con nosotros, que somos quienes tenemos que mediar en esto. Yo entiendo lo que él dice del instrumento público, no estoy de acuerdo simplemente en esa cuestión. Después en todo lo que he puesto, sí. Ahora bien, yo pienso que la ordenanza que tenemos que generar nosotros tiene que ser una ordenanza que modifique el contrato de contratación directa en los tiempos. Es decir, lo único que tiene que modificarse es el tiempo de contrato, ¿sí? Pero nosotros tenemos que agregarle a la ordenanza, ¿sí?, que obviamente, que por una cuestión lógica, artículo tanto, comuníquese al Ejecutivo, comuníquese al señor Aymale, no recuerdo el nombre, Arnaldo Ángel, DNI tanto, todo es una de las cuestiones burocráticas que llevan para que él tome conocimiento de eso, ¿sí? Después de haber estudiado mucho, y también me parece bueno que tengamos en cuenta algunas cosas. Yo sé que todos, en este momento estamos de acuerdo en cuál es la decisión a tomar, ¿sí? Pero yo lo quiero traer una noche porque me parece importante, porque también es necesario que la gente también sepa. Quiero leer algunas cuestiones muy cortitas del contrato, como por ejemplo, cumplido el plazo, discúlpeme, la primera séptima, dice, cumplido el plazo del presente contrato, o por yo entiendo que el concejal González no quiere decir la palabra anticipada, o por el término anticipado, el concesionario se obliga a restituir todos los elementos recibidos como tenedor precario o reembolsar su importe por el valor de la plaza de estos, a devolver el local en las condiciones en que recibió en su oportunidad, a presentar libre deuda los impuestos, las tasas y contribuciones, así como las multas devengadas a los mismos. Y esta es la parte, señor, que a nosotros más nos tiene que interesar, y hay que darle discusión y la gente lo tiene que saber. Y a indemnizar al personal, haciéndose cargo del pago de sueldo y demás retribuciones, así como el aporte jubilatorio patronal y del personal. ¿Por qué lo traigo por eso? Porque lamentablemente, y lo entiendo, he escuchado comentarios que hacen referencia a esto, ¿sí? Es una empresa, más allá que referente el señor Ayman, es una empresa. Entonces son cuestiones que tenemos que dejar bien claras. Por otro lado, la ordenanza 1215 del año 2021, porque yo la otra vez le decía en una sesión, yo no he visto hoy una predisposición real a resolver el problema. Es decir, se rompieron los caños, o lo que fuera, en el 2018 3 veces, en el 2019 3 veces, en el 2020 2 veces, y si siguen rompiéndose, sigue habiendo, si no hay una voluntad expresa que demuestre que quiere hacer algo. Lamentablemente, en la ordenanza 1215, digo lamentablemente porque no se cumplió, dice, conforme esté dentro de los 30 días de promulgada la presente ordenanza, una comisión de ubicación del matadero municipal integrada por 2 miembros del Ejecutivo Municipal,
2 miembros del Honorable Consejo de Letras en el Tribunal, pero nosotros no estábamos en el 2021, estaban los actuales concejales y concejales del Pedro y el concejal Correa. Ustedes mismos me dijeron que nunca se conformó ninguna comisión. Así que no ha habido una intención en ningún lado de solucionar. Y entonces nosotros, que hoy tenemos que estar solucionando esto, obviamente nos compete, podremos seguir haciendo la vista gorda como creo que se ha hecho muchísimas veces. Le tenemos que dar un corte. Yo coincido totalmente con el concejal González. Yo creo que lo que tenemos que hacer es elaborar una ordenanza donde se modifique, ¿sí?, la fecha del contrato de concesión de realización de matadero por contratación directa, ¿sí?, donde se estipulen todos los pasos a seguir, donde se le comunique a ambas partes y basándonos en todo lo que nosotros mandamos. Simplemente eso, señor presidente. Pido la palabra. Sí, concejal. Es manifiesta la no voluntad de inversión, pero a través de los, no sé, ¿cuándo fue la fecha que se concesionó por primera vez se hizo? La verdad que la desconozco, no me acuerdo, la desconozco. Pero no ha habido nunca voluntad de invertir. Han facturado y han facturado muy bien, si no la empresa no hubiera seguido adelante, o sea que ha tenido réditos económicos, pero no han invertido nunca. Por eso la serie de incidentes, por eso no se puede convivir con un frigorífico dentro de los límites del pueblo. Y traigo como ejemplo que cuando se invierte y cuando se hacen las cosas bien y se obra empresarialmente en forma honesta, sí se puede. Ustedes tienen como ejemplo el frigorífico Kingswood en Villa Mercedes, que era antiguamente La Morocha, está en el medio de la ciudad y faenan no menos de 500 animales por día, no menos. Y bueno, hoy en día, antes podríamos decir que no nos enterábamos, pero hoy en día cualquier incidente que ocurre en el otro lado del mundo, máximo en Villa Mercedes, nos enteramos enseguida por las redes, por los portales de noticias. Y fíjense que no hay una sola queja, ni derrames, ni olores, y está rodeado, está en un barrio totalmente populoso de Villa Mercedes. Entonces, salvando la diferencia de tamaño entre una planta y la otra, se cae de maduro de que acá no ha habido inversión de ningún tipo, o sea, se ha atado con alambre permanentemente. Se ha facturado, se ha trabajado, se ha facturado, pero no se ha invertido. O sea, se ha tratado de tapar y emparchar cuando han venido las clausuras, nada más. Entonces, lamentablemente nos vemos urgidos a tomar una determinación para dar nos toca a nosotros. Es decir, no voy a criticar los consejos anteriores, pero es como que es inevitable sacar a colación de que no se ha hecho nada en 20 años. No hubo decisión política, voluntad política, ni de los ejecutivos, los poderes ejecutivos que han pasado por el municipio, ni por el poder legislativo, por los consejos, los distintos consejos que ha habido. Entonces, bueno, nos toca a nosotros poner el pecho y darle una solución definitiva. La solución definitiva nos la dejó arriba del escritorio el señor Imán. Es decir, en un plazo de un año tenemos el cese de actividades y ya la cancelación de la posibilidad de seguir explotando en un emprendimiento cárneo o de vacuno, bovino, llame como quiera, de faena, ese lugar. Para poder devolverle no solamente al lugar de la parte paisajista y ambiental, que es un lugar muy importante, un predio muy importante, sino que devolverle la vida normal a los vecinos, que hace 20 años que no tienen vida normal, convengamos en eso. Entonces, por todo lo expuesto, yo creo que estamos de acuerdo, hay que darle forma, coincido con el concejal Garabal, hay que darle forma detallada a la ordenanza, todos los puntos, elaborarla correctamente, lo más ajustada a derecho que podamos, sin ser abogado ninguno de nosotros, y votarla positivamente.
Me parece que ese es el camino que nos ha tocado a los 4 concejales emprender hoy y terminar de recorrer. Nada más. Muy bien, tiene la palabra. Sí, concejal. Pido que dentro de la ordenanza que en el futuro vamos a elaborar se tengan en cuenta dos cuestiones. Recién yo lo escuchaba al concejal Sergiani, lo hablaba fuera de comisión, sobre un tema muy importante, y también lo escuchaba recién el concejal González. Entonces, ya que vamos a generar nosotros el instrumento legal de todo esto, pienso que tenemos que ser, justamente como usted lo dijo, bien detallistas en todo. El concejal Sergiani le decía ante la comisión que tenemos que nosotros también, ya que estamos con este tema, asegurarnos que a futuro, ¿sí?, esto no se utilice para algo similar, ¿sí? Y con toda razón, ¿de qué nos sirve? Que lo saquemos ahora para que de acá, no sé, un supuesto, de acá a 2 años, como están los corrales, se aproveche para dejar animales. Parece una idea tonta, ilógica, pero no es para tanto. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Mediante la ordenanza, no estipular en qué se tiene que usar, pero sí en qué no se debe usar. Entonces, nosotros lo tenemos que instrumentar en la ordenanza que formulemos. Y por otro lado, cuando empezamos todo desgraciadamente con todos estos problemas, yo dije algo que era muy cierto. Yo pienso que es muy cierto, ¿no? Desgraciadamente todos estos problemas vienen acompañados por una cuestión climatológica, que es el calor, y es así. Fíjense en que en invierno no pasa nada. ¿Y qué tenemos que hacer también? Nosotros dentro de la presente ordenanza, porque también tenemos potestad de eso, lo que nosotros tenemos que estipular es se nos eleve, así como si se elevan los informes de bromatología con respecto a si el agua es potable o no, se eleven de forma mensual informes, ¿sí?, del funcionamiento o del control del matadero hasta el día que se hace. Simplemente eso. ¿Por qué? Porque también nosotros vamos, y la otra, y discúlpeme con esto cierro, yo entiendo, el otro día el concejal González quería que nosotros volviéramos a extraordinario, pero ¿qué dijo? Y muy acertado: pongamos fecha. ¿Sí? Pongamos fecha, digamos, tal día, tal día. ¿Por qué? Porque si ustedes agarran el contrato, antes de la finalización del contrato se deben seguir algunos pasos, ¿sí? Como es la de ir a ver qué tiene el matadero, las instalaciones, qué se debe devolver, qué no se debe devolver. Exactamente. Entonces, yo lo único que digo, menciono aparte de todo lo que dije, es primero y principal que se deje por estipulado en que no se deben usar las instalaciones del matadero. No en que se debe, en que no se debe usar. Segundo, que se nos informe mensualmente de los controles que se hacen, que bromatología los está haciendo, ¿sí? Vuelvo a repetir lo mismo, por ahí no se entendió la intención que tuve al presentar el proyecto, y era justamente esto. Porque si no tuviéramos el informe, estaríamos hablando del aire. Tenemos número de expedientes y todo, de la misma manera tiene que ser mes a mes hasta que termine el contrato. ¿Sí? Y por último, poner una fecha predeterminada desde ya, es decir, el 31 de diciembre. Esto no es el mes de diciembre, no, es el 31 de diciembre. ¿Sí? Nada más que eso, señor presidente. Muy bien, votamos entonces la moción. No, señor presidente, Sí. Hay que unificar las mociones, No, porque pero la agregó, pero no puedo votar una. Podríamos pasar un cuarto intermedio. No, yo preferiría, no sé, si me acompañan, preferiría pasar un cuarto intermedio.